En México vivimos una crisis migratoria en ambas fronteras. En la frontera sur vemos como miles de extranjeros están buscando tener una mejor vida. En la frontera norte la situación no es mejor, por el contrario. Además, vemos que además de los extranjeros también hay mexicanos que están buscando llegar a los Estados Unidos. En este contexto, ¿qué papel está jugando el gobierno mexicano? México está quedando bien con Estados Unidos, pero ¿cuál es el costo? ¿De qué tamaño va a ser esa factura que tendremos que pagar? Le agradezco mucho a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, que nos acompañe para poner el tema sobre la mesa. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magda? Horror, violencia y desde luego racismo, lo que estamos viendo, especialmente con esto que se ha venido difundiendo con el tema de la migración, especialmente en el sur de nuestro país, en la frontera sur, pero como bien lo dices, esto tampoco es la excepción, la frontera norte. Yo creo que tienes mucha razón en plantear esta situación. ¿Qué ha cambiado realmente? ¿Qué las cosas han cambiado o por qué estamos en este momento en donde México se convierte en el muro de los Estados Unidos para convertirnos en un tercer país seguro para la frontera de los Estados Unidos? ¿Pero a qué costo? ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y cuesta a veces un poco de trabajo entenderlo. Por eso hay que irnos al pasado, Magda. A ver, anteriormente México sí no hacía nada por detener, digamos, a los migrantes que venían de Centroamérica o de otros países, o como tú bien lo dices también, no hacía nada en su puerta del norte para evitar que muchos mexicanos y muchos migrantes de otras partes pasaran regularmente. Nunca se hizo nada, sí, siempre era una simulación. Los Estados Unidos decían, oye, cuida tu puerta, que no pasen, que no se vengan, no, ellos tienen el derecho, desde luego, de proteger sus fronteras. Sin embargo, México no hacía nada, pero llegó Trump y las cosas cambiaron completamente. Llegó este presidente con todas sus actitudes xenofóbicas, con la idea de tener y de hacer este tipo de campaña a través de construir un muro que está parcialmente construido, pero crear en la narrativa, como les gusta tanto a los populistas, crear esta idea de ser y construir un muro para evitar que pasen los migrantes. México estrenaba también gobierno en ese entonces, 2019 estamos hablando, y bueno, el presidente López Obrador, sí, vamos a seguir protegiendo a la migración, les vamos a proteger sus derechos, bueno, hasta trabajo va a haber para que no sigan a los Estados Unidos. Vino la amenaza, Magda, vino la imposición de aranceles si México no hacía algo. Y ahí vienen las presiones, ¿sí? Ante esta amenaza, México empezó a actuar, a detener su frontera, a cuidar la frontera sur, a ver que no pasaran los migrantes, y se convirtió en lo que hoy podemos ver, precisamente Tapachula, la frontera sur de México, una olla de presión. Que vemos estas caravanas, recordamos aquella primera caravana en el 2019, que tú la recordarás, gigantesca, y que dieron el portazo para poder entrar a nuestro país y poder seguir su camino rumbo al sueño americano. México ha venido manteniendo esta política migratoria de tratar de contener en la frontera sur, convirtiendo a Tapachula, esta ciudad, una ciudad dormitorio, una ciudad donde se tiene lamentablemente en unas condiciones terribles a todos estos centroamericanos, y hoy sumado a los haitianos que huyen de la pobreza, del terremoto, de una situación política inestable, terrible. Raúl, es que estamos muy rebasados. Mira, leía recientemente una columna escrita por Eunice Rendón y ella misma decía que los contingentes recientes pues nos han rebasado totalmente por esta Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que inclusive ha recibido menos presupuesto de lo que había venido recibiendo en los últimos años, y ella señala, si desde ahí volteamos y estamos rebasados, no tenemos la capacidad para atenderlos. Pero además yo abonaría, sí se construyó el muro, Raúl, a lo mejor el muro de concreto quedó a medias, pero el muro humano en la frontera sur está más que consolidado. Desde luego, este muro, como tú bien lo dices, el muro, finalmente México está funcionando de muro para hacer estas funciones de país seguro a los Estados Unidos. Pero ¿a qué costo? Y es exactamente lo que estamos viendo. ¿O a cambio de qué? Porque esas son las preguntas que de alguna forma muchos se hacen.
Hay que ver, tomar en cuenta este escenario del presidente Biden. Ante el fracaso que ha sido la salida de Afganistán, sí, el presidente Biden no puede asumir otro costo, sí, de fracasar en el tema de la frontera sur de los Estados Unidos. Así es que por eso tiene que haber, y esperemos que haya un cambio dramático, drástico, y que el próximo jueves en la reunión que se tendrá de funcionarios mexicanos y de los Estados Unidos podría empezarse a ver algún tipo de soluciones parciales, mayor inversión de parte de Estados Unidos a México, el tema, por ejemplo, de mayor presupuesto a la Comar, que ya decías, sí, $5 millones precisamente, que no es nada al año, $5 millones al año para poder habilitar, no sé, albergues, que se estén en condiciones decentes para poder recibir a todos los centroamericanos, retenerlos, contenerlos, pero con servicios, sin violar sus derechos humanos. En fin, hay gran trabajo que hacer en este asunto. Así es que me parece que el tema de quédate en México, que hoy Trump lo metió, luego como parecía que, como ya lo decías hace unos minutos con tus entrevistados, pero de alguna forma está existiendo. Quédate en México es la alternativa que los Estados Unidos tienen, pero esto tendrá desde luego algún costo que hacer. La solución definitiva... Sí. Es un quédate en México, Raúl, que en su momento lo decía Leticia Calderón, le da a México la posibilidad de elegir si verdaderamente opta por esta política nuevamente o no, porque al haber sido dictado por la Corte, México tiene esa libertad de poder decir, ¿sabes qué? No la aplicamos y se acabó. Pero creo que tienes muchísima razón en algo que estás mencionando. No sabemos de qué tamaño va a ser la manita de puerco que nos vayan a aplicar para que verdaderamente decidan optar por esta misma política, ¿no? Ya se está haciendo, de cualquier forma ya lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo a través del título 42, nada más con la justificación de la pandemia de COVID-19, y los estaban regresando todos esos migrantes que ya habían llegado a Estados Unidos sin siquiera poder tener el derecho a un proceso. La solución es compleja, no es un tema fácil de resolver. La migración no solamente en esta parte de América, sino también en muchas partes del mundo. ¿Qué se tiene que hacer? Invertir. Sí, y es posible que esa idea de que el programa Sembrando Vida, que es el proyecto que el presidente planteó precisamente a los Estados Unidos para que haya inversión y la gente tenga trabajo en sus países, el problema es que no solamente es de trabajo, Magda. El problema de Centroamérica y de muchos países que son nuestros vecinos del sur, lamentablemente es la pobreza, es la violencia, es la cantidad de inestabilidad política que existe, son las represiones y todo lo que de alguna forma puede suceder. Lo que hoy nos llama la atención, y desde luego llama la atención a la comunidad internacional, es que un gobierno que ofreció respetar los derechos humanos, que ofreció apoyo a los migrantes, vemos que se le está tratando, pues como lo hemos visto, con la Guardia Nacional, sí, violando sus derechos humanos de muchos de ellos y lamentablemente teniéndolos en condiciones de hacinamiento brutales, como ha venido sucediendo en la zona de Tapachula. ¿Qué es lo que se puede esperar hacia adelante? Un cambio de política drástica en este sentido. La presión sobre México va a continuar, pero aquí es donde quizás en esta parte, yo hoy lo escribía bien Enrique Quintana en su columna del Financiero, sobre, bueno, ¿a cambio de qué México está haciendo este trabajo? ¿Inversión? ¿Mejor trato? ¿Qué es lo que va a haber exactamente respecto a este tema? Ya empezaron a llegar algunas. Oye, Raúl, déjame retomar esto que mencionas. Hablabas ahora del asunto de los programas sociales, ¿no? Y dices, se requiere una mayor inversión. Estamos hablando de cerca de $4,000 millones, los que se supone ya Estados Unidos está destinando a Centroamérica para poder mitigar el problema de la migración. Pero yo te diría, a ver, verdaderamente con los programas que el gobierno federal pretende impulsar y que está promoviendo que Estados Unidos pues logra extenderlos hacia Centroamérica. ¿Tú crees que realmente dé resultado cuando estamos hablando de que tan solo en nuestro país sí hubo una redistribución, pero los hogares más pobres dejaron de recibir estos apoyos sociales? Sí. Pasamos del 61% al 35%. Con estos datos que tenemos al interior, ¿crees que se pueda mitigar
un problema tan fuerte como el que se vive en Centroamérica? Sí, los resultados evidentemente no nos dan estos resultados que supuestamente deberían de tenerse, evidentemente no. Por eso no hablaba solamente de un tema de generación de empleo, Magda. Por eso el tema tiene que ser mucho más amplio, el tema de seguridad, las bandas salvadoreñas atacando a la sociedad civil, secuestrando, extorsionando, y así de alguna forma muchos de los países centroamericanos, lamentablemente. Por eso se me hace muy complicado que solamente con esto que tú estás comentando, esta inversión que debería de alguna forma de paliar en algo el tema del trabajo, sea suficiente para inhibir a que estas caravanas, a que estos cientos de migrantes de Centroamérica y también ahora de Haití estén buscando tener una mejor calidad de vida a la cual aspiran todos. Aquí el asunto es la respuesta que va a haber en forma conjunta. No va a ser un problema solamente que México pueda resolver. México ha quedado bastante mal ante la comunidad internacional, sobre todo con estas imágenes que estamos viendo, y tendrá que llegar por parte de los Estados Unidos, y me imagino que eso es lo que va a suceder en los próximos días, porque el presidente estadounidense Biden no se puede seguir arriesgando a seguir bajando su popularidad por seguir teniendo malas decisiones para los estadounidenses y que de alguna forma repercute precisamente en México. Las cosas van a cambiar seguramente en los próximos días y estaremos atentos precisamente, quizás con más inversiones, quizás que algunos de los temas del tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos vayan a cambiar algo y que beneficien algo a nuestro país. Son algunos de los escenarios que observo en este tema, porque las cosas lamentablemente, como tú bien dices, no han cambiado, Marta. Solamente déjame hacerte una pregunta más, Raúl. ¿Ves realmente un liderazgo activo entonces por parte de nuestro país para poder atender estos problemas migratorios que hay en Centroamérica? ¿Logras ver esa parte? O sea, que México pues genere este liderazgo, no nada más con Centroamérica, sino con el propio Estados Unidos para poder migrar, para poder empezar a paliar esta crisis. El hermano mayor de los países latinoamericanos era México, sin duda, y muchos años lo fue. Creo que ese liderazgo lo ha perdido. Creo que a través del tiempo se ha ido perdiendo. Sin embargo, bueno, en esta posición a veces el gobierno que le gusta cucar, digamos, a nuestro vecino del norte, a los Estados Unidos, sí, pues teniendo expresiones con países enemigos de los Estados Unidos, de alguna forma, mantener ese juego que el gobierno lo hace y lo hace bien. Me parece que lo va manteniendo en esa línea, una línea muy delgada, ¿no? Porque ante estas acciones que estamos viendo, evidentemente podemos hablar de acciones que pueden reprimir a los migrantes, que están violando sus derechos humanos, pero por otro lado manda el mensaje de apoyo, por ejemplo, a Evo Morales y de todos estos mensajes que se mandan a muchos países centroamericanos que son enemigos de los Estados Unidos. Entonces, es una posición, digamos, somos un gobierno de izquierda progresista, aunque muchas de nuestras acciones siguen siendo conservadoras y muy derechistas. Así es que, bueno, yo creo que estamos a veces en medio de esta falta de definiciones claras de lo que se quiere y lo que se está viendo. Como decía tu entrevistado de hace unos minutos, a veces la narrativa de todos los días no corresponde a la realidad de este país. No corresponde, y sin duda hay muchos intereses de por medio. Nada más no olvidemos que somos el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Después de que el año pasado China nos estaba llevando ventaja, nuevamente se recupera ahí México y bueno, el interés económico sin duda también pesa. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ti, Magda. Un saludo, muy buenas tardes.